con ustedes algunas cosas, algunas ideas de mi presentación. Legal, tecnologia, né? Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es trabajar con la categoría de Abya-Yala. Por si no conocen, la categoría de Abya-Yala viene de la cosmogonía del pueblo Guna, en Gunayala, o lo que hoy es Panamá. Y Abya-Yala significa tierra en plena madurez. Y es la categoría que también el pueblo Guna emplea para referirse al continente americano en su totalidad. Estas son las islas de Gunayala, de donde proviene la categoría. ¿Pueden ver la imagen de las islas de Gunayala? Sí. Oh, perfecto. Entonces, la categoría de Abya-Yala es la que el pueblo Guna emplea para referirse al continente americano en su totalidad. Entonces no emplean la categoría de América o Latinoamérica, sino que emplean Abya-Yala. Y lo que me interesa entonces es emplear esta categoría para renombrar el continente. El proyecto de Abya-Yala se empezó a hacer mucho más transcontinental a partir de la visita que el activista aymara Takir Mamani, este señor, que Takir Mamani hiciera a las islas de Gunayala. Takir Mamani estuvo en Panamá y escuchó sobre un conflicto entre la nación Guna y un norteamericano que se llama Thomas Murray. Thomas Murray había comprado una isla y empezó a explotar el turismo, ¿no? Pero cuando él construyó un hotel en las islas de Gunayala, y lo que empezó a hacer fue que empezó a decirle a los Guna que no podían emplear ese territorio para poder pescar, y los Guna se enojaron. Y lo que hicieron fue entonces quemar el hotel de Thomas Murray, quemaron su yate, lo empezaron a perseguir, lo empezaron a golpear, y Thomas Murray se refugió en la embajada norteamericana. Los Guna desarrollaron una demanda legal contra él porque había comprado la isla en Gunayala de forma ilegal. Y pues cuando fueron a corte, los Guna ganaron la demanda, pudieron recuperar el territorio que era de ellos. Pues Takir Mamani estaba en Panamá escuchando estos conflictos y fue a hablar con personas en Gunayala, y ahí le contaron, ¿no? Le dijeron a Takir Mamani, a este señor, que ellos tenían depositado el verdadero nombre del continente. El verdadero nombre del continente era Abya-Yala y que no era América o Latinoamérica. Le pidieron entonces a Takir Mamani que le contara esta historia a otras personas, a otros activistas indígenas, para que empezaran a usar el nombre de Abya-Yala. Y pues Takir Mamani lo justificó de la siguiente manera. Él dijo que debemos usar el nombre de Abya-Yala porque si empezamos a usar nombres como América o Latinoamérica, estamos aceptando los nombres extranjeros para nuestros pueblos, para nuestras ciudades, para el continente. Y eso lo que significa es que equivale a aceptar nuestra colonización. Entonces, ese sería como el primer paso en el proceso de descolonización, ¿no? Empezar a usar los nombres indígenas para nuestros territorios. Y entonces, lo que yo estoy proponiendo es teorizar la idea de Abya-Yala para que sea nuestra categoría, para que sea la categoría indígena para nuestro continente. Y es para mirarle, claro, la categoría de Dorama, ¿verdad? Para referirse a lo que hoy es el territorio de Brasil.
Entonces, yo lo que sugiero es de que tenemos que renombrar el continente americano como Abya y después emplear categorías como Pindorama, Isla Tortuga, Anahuac, usar los nombres indígenas para nuestro continente, ¿verdad? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, ok, perfecto. Solo quería asegurarme. Entonces, la Abya entonces sería el nombre para nuestro continente. Y lo que yo estaba proponiendo es, a través de la categoría de Abya, es proponer una idea de identidad indígena colectiva a nivel global. Y yo sugiero que entonces nosotros como indígenas empecemos a usar categorías indígenas en lugar de las categorías que nos han impuesto los invasores. Y mucha gente se preguntará, pero ¿por qué no empleamos el nombre de América Latina, verdad? ¿Por qué no podemos emplear el nombre de América Latina? Bueno, el nombre de América Latina, como bien se sabe, tiene orígenes coloniales. La idea surge, eso es lo que decía. La propuesta que yo estoy haciendo con Abya es entonces después renombrar otros territorios a partir de los nombres indígenas. Por ejemplo, la población mapuche en lo que hoy es Chile y lo que es Argentina hablan del Guaymapu, ¿no? Los indígenas de lo que hoy es Estados Unidos y Canadá hablan de la isla Tortuga. Si vamos a la región de lo que hoy es Mesoamérica, las poblaciones mayas, las poblaciones aztecas, hablamos del Maya y de Anahuac, ¿no? Si vamos a lo que hoy es Perú, Ecuador, Bolivia, estamos hablando de Tahuantinsuyo. Si vamos entonces a lo que es el territorio de la nación Wayuu, estamos hablando de la Guajira. Y en Brasil tenemos la expansión de los grupos Tupi-Guaraní y que se refieren a esos territorios como Pindorama. Si vamos al Caribe, entonces podemos recuperar el nombre de Guanajaní, que los indígenas lacayos emplearon para primeramente referirse a su territorio. Si se recuerdan, cuando Cristóbal Colón llega a estos territorios, desarrolla esta violencia sistémica de borrar el nombre indígena y de imponer la categoría de San Salvador a estas islas, ¿no? Pues entonces, contrario a esas perspectivas, lo que yo propongo es la categoría de Abya, ¿no? Y dentro de Abya proponer o recuperar estos otros nombres indígenas. Y estas son propuestas que no son están siendo realizadas. Por ejemplo, el cartógrafo de la nación Cherokee ha viajado por muchos países en las Américas, lo que hoy son las Américas o Abya, y ha recuperado los nombres indígenas de los territorios, ¿no? De nuestros territorios. Y ese es el mapa que él ha desarrollado para recuperar esa memoria, para recuperar la memoria de los nombres de nuestros territorios. Algo importante que quiero aclarar es que yo entiendo de que como indígenas somos sujetos colonizados y de que obviamente estoy hablando en español, ustedes están dialogando en portugués, estamos operando en las instituciones colonialistas y las instituciones establecidas por los colonialismos portugueses, españoles, británicos y franceses. Y eso ha creado como una relación muy compleja entre nosotros y el Estado-Nación. Pero a partir de eso tenemos entonces esos enredos coloniales. Y a pesar de que hay muchas cosas que nos dividen como pueblos indígenas, hay muchas cosas que nos unen. Una de esas es el hecho de que todos hemos vivido como indígenas el robo de nuestros territorios, genocidios, y esas experiencias nos han de alguna manera unido.
Por otro lado, cuando estoy proponiendo la categoría de Abya Yala, no estoy proponiendo un proyecto exclusivo a los pueblos indígenas. Es un proyecto que propongo en donde se trata de formar alianzas con las poblaciones no indígenas también, para que de esa manera podamos repensar a las relaciones interétnicas, interculturales en Abya Yala. Yo pienso que nosotros como pueblos indígenas tenemos que dignificar nuestra cultura, nuestra visión milenaria, nuestras relaciones, nuestra cosmogonía, para de mejor manera poder crear mejores lazos con las poblaciones no indígenas. Y yo pienso que el proyecto de Abya Yala es un proyecto muy importante y surge como un desafío a las ideas de América o las ideas de América Latina. Si nos damos cuenta, los proyectos de América y de América Latina son proyectos que constituyen agendas todavía coloniales para nosotros. Y examinemos esto. Si recordamos, según el pensador Arturo Ardao, la idea de América Latina surge como una respuesta directa a las crecientes aspiraciones imperialistas de la América anglosajona o de los Estados Unidos. El nombre fue propuesto por primera vez por el intelectual colombiano José María Caicedo, quien en el año de 1856 escribió un poema que se llama Las dos Américas. Y en ese poema Caicedo dice: la raza de América Latina al frente tiene a la raza sajona. Es la primera vez que se emplea el nombre de América Latina en nuestro hemisferio. Y Caicedo entonces estaba respondiendo al creciente imperialismo estadounidense. Cuando los estadounidenses tuvieron la guerra contra México, por ejemplo, y México perdió la mitad de su territorio entre los años 1845 y 1848. Entonces México pierde Texas, Nuevo México, California. Entonces, la respuesta de los intelectuales criollos mestizos en América Española fue crear el proyecto de América Latina, un proyecto efectivo. Sin embargo, el problema con ese proyecto de América Latina es que fue creado en base a la exclusión de los pueblos indígenas. Y esto es lo que dice José María Caicedo en una de sus cartas, donde argumenta el por qué es importante la idea de América Latina, ¿verdad? Él dice: desde 1851 empezamos a dar a la América Española el calificativo de latina, y esta inocente práctica nos trajo el anatema de varios diarios de Puerto Rico y de Madrid. Se nos dijo: en odio a España desbautizáis la América. No repusimos. Nunca he odiado a pueblo alguno. No soy de los que maldigo a la España en español. Hay América anglosajona, dinamarquesa, holandesa, la hay española, francesa, portuguesa, y a este grupo, ¿qué denominación científica aplicable si no es latín? Y lo último, claro es que los americanos españoles no hemos de ser latinos por lo indio, sino por lo español. Como podemos ver, el proyecto cultural y civilizatorio pensado por José María Caicedo tajantemente excluye a las poblaciones indígenas. Lo latino se asocia directamente con Europa y no con las culturas originarias. En ese sentido, ¿no? Latinoamérica o América no son meramente nombres o categorías de territorios específicos imaginados por los invasores y sus descendientes, sino más bien que son proyectos políticos que encarnan y confirman el histórico y perdurable régimen del colonialismo en nuestro hemisferio. Es decir, estas categorías históricamente han involucrado la supresión y marginalización
de idiomas indígenas, de formas de pensar y de ser indígenas, en base a ideas de que nosotros como indios somos bárbaros, no somos civilizados, somos salvajes, etc., ¿no? Y en este sentido, nosotros como pueblos indígenas solo podemos ser parte de América Latina si dejamos de hablar nuestros idiomas, si damos nuestros territorios a los no indígenas, y si dejamos de practicar nuestra cultura, ¿no? Y entonces, contrario al proyecto de la idea de América o de América Latina, es necesario proponer el proyecto de Abya Yala, el proyecto indígena de Abya Yala. ¿Y por qué estos reclamos hoy día? Sabemos que la colonización para nosotros como indios no es algo del pasado. Miremos lo que está pasando hoy día en el presente en Abya Yala, ¿no? En lo que hoy es Chile, por ejemplo, los presidentes Piñera y Michelle Bachelet activaron la ley antiterrorista de Augusto Pinochet en el año de 1984 y han usado esa ley para encarcelar a activistas mapuches en la región sur, en la Araucanía, en Chile. Y entonces han justificado así el encarcelamiento y hasta asesinato de líderes mapuches, ¿no? Eso es lo que está haciendo el Estado-Nación chileno. Si vamos a Guatemala, Totonicapán, Guatemala, en el año del 2012, la población maya quiché de Guatemala en este año hizo una protesta contra el gobierno del entonces presidente Otto Pérez Molina. Estábamos protestando de que el Estado-Nación guatemalteco estaba aumentando el costo de la electricidad, el costo de la educación. Y lo que hizo entonces el Estado-Nación guatemalteco fue enviar al ejército. Asesinaron como a 8 personas y 35 personas quedaron heridas. Si vamos a Perú, en Perú, Alan García trató de invadir el territorio de la Amazonía para explotar los recursos naturales en esa región de la Amazonía en el Perú. Y cuando se encontró con la resistencia indígena, lo que hizo fue algo muy similar a lo que ocurrió en Guatemala. Envió al ejército y muchos líderes fueron también encarcelados, ¿no? Pero esta fue la respuesta que dio Alan García, ¿no? De esta manera él justificó el atropello a los pueblos indígenas de la Amazonía, ¿no? Esto fue lo que dijo. De forma similar, en lo que hoy es en Guerrero, México, 43 jóvenes indígenas en Guerrero, México, fueron desaparecidos porque estaban protestando el aumento a la matrícula escolar en Guerrero. Estos 43 jóvenes fueron desaparecidos por la Policía Nacional del Estado de Guerrero en México y hasta hoy día sus padres los están buscando. En lo que hoy es Honduras, la líder de la nación lenca, Berta Cáceres, fue asesinada también por pelear contra una empresa hidroeléctrica en el territorio de los lenca, en lo que hoy es Honduras. Por esa resistencia ella fue asesinada, ¿no? Y como sabrán, hoy día en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos quiere hacer un oleoducto de aceite en el territorio de la nación Sioux y en lo que es Dakota del Norte en Estados Unidos. Y esto ha creado ahorita, en este momento, está creando mucha resistencia contra ese proyecto, contra una empresa multimillonaria. Y bueno, todos estos ejemplos, lo que nos dicen entonces es de que el Estado-Nación moderno americano o latinoamericano, todavía nosotros somos vistos como un problema, como indígenas, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no?
para nosotros como indígenas, reconocer y abogar por América o Latinoamérica contribuye entonces a la afirmación de lógicas colonialistas que ignoran nuestras necesidades como naciones indígenas. En particular, nuestros continuos esfuerzos por recuperar y defender nuestros territorios, así como de restituir nuestras especificidades lingüísticas, nuestra cultura, nuestras religiones, esfuerzos que el americanismo o el latinoamericanismo en todas sus formas ha sido incapaz de entender. Debido a esto, entonces, para mí, se trata de que nuestros esfuerzos como pueblos indígenas sean que estos esfuerzos sean mejor atendidos si desarrollamos un movimiento subalterno popular en donde podamos desarrollar un bloque indígena a nivel continental y a nivel global. Se trata de comprender que tenemos una historia común como pueblos indígenas. Se trata de reconocer que a partir de los esfuerzos por contrarrestar la opresión y marginalización podemos desarrollar un discurso colectivo que nos acerque como pueblos y naciones indígenas diversas, que luchamos para trascender los colonialismos externos e internos. Ese posicionamiento nos permitirá la articulación hegemónica de un proyecto indígena global y la constitución de modelos nacionales multiculturales o interculturales en base a nuestras propias perspectivas y necesidades como indígenas. Entonces, al igual que Takir Mamani y al igual que la nación Guna, y esto para concluir, lo que yo quería compartir con ustedes en base a esta presentación es invitarlos para que ustedes también empiecen a emplear el nombre de Abya Yala a manera de contrarrestar la idea de América Latina o la idea de América, y de esa manera empezar a reformular propuestas que nos sirvan para repensar el mundo, ¿no? Y bueno, eso es todo. Lo que quería compartir con ustedes. Sibalaj Matiosh, muchas gracias. Obrigado.